Buenos días, vamos a dar comienzo con este segundo video de este bootcamp de Django. Mi nombre es Emanuel Arregues y en nombre de Noa Virtual les doy la bienvenida. Recordemos que en el primer video vimos los conceptos básicos de Django, como así también preparamos todo el entorno de trabajo. En este segundo video vamos a ver todos los conceptos básicos de Python, básicamente las estructuras de datos, los strings, qué son las listas, tuplas, diccionarios, conjuntos, ciclos, funciones y clases. Vamos a crear un entorno virtual, un proyecto en Django y ver toda su estructura. Vamos a crear una aplicación y su estructura y vamos a repasar el modelo vista template, que es el cual nosotros nos vamos a basar. Antes de comenzar a ver las estructuras de datos que tiene Python y cómo está compuesto, no podemos obviar los conceptos básicos. Por lo tanto, vamos a ver a grandes rasgos qué es Python. Python es un lenguaje de programación multipropósito de alto nivel. Los desarrolladores pretenden que el código y toda su sintaxis sea minimalista y simple. También hacen hincapié en que el código sea legible. Un ejemplo de ello es la utilización obligatoria de tabulación para ordenar nuestro código. Python cuenta con una extensa lista de librerías. Si bien no vamos a ver ninguna en detalle, pero seguramente en la práctica vamos a importar alguna de ellas y les voy a mostrar todo el proceso para hacerlo. Incorpora listas, tuplas y diccionarios. Más adelante vamos a ver en detalles cada una de ellas. Soporta múltiples paradigmas de programación. Por ejemplo, programación orientada a objetos, programación imperativa y programación funcional. Otra de las características muy importantes que tiene este lenguaje de programación es que es multiplataforma. Quiere decir que todo lo que nosotros hagamos en Python podemos implementarlo en diferentes plataformas, incluyendo los sistemas operativos más conocidos como lo son Windows, Linux o Mac. Python es un lenguaje de tipado dinámico. Quiere decir que las variables no tienen un tipo, por lo tanto no deben ser declaradas. Sin embargo, los valores sí lo tienen. Es por ello que nosotros podemos consultar por el tipo de valores que tiene una variable. Por ejemplo, si nosotros escribimos que A es igual a 3 y consultamos el tipo de A, el intérprete nos va a devolver que A es igual a entero. Lo mismo si tipeamos A igual a 3,14, el intérprete nos va a devolver que el valor de la variable es de tipo flotante. Lo mismo con una string, que en este caso ponemos A igual a hola Python y nos va a devolver que el tipo de A es igual a string. La clase str en Python se la utiliza para representar textos. Entonces podemos decir que un string está compuesto por un conjunto de caracteres. Una de las características principales que tiene un string es que es iterable, es decir, que podemos definir en este caso un texto que dice hola mundo del tipo string y podemos recorrerlo con un ciclo. También podemos concatenar. En el caso de esta presentación a la derecha les muestro tres diferentes formas de hacerlo para obtener el mismo resultado. Las listas en Python podemos definirlas como contenedores que se usan para almacenar conjuntos de elementos relacionados del mismo tipo o de tipos distintos. Los métodos principales de una lista son append, insert y delete. Append nos sirve para agregar un elemento a la lista, insert agregamos un elemento indicando la posición y del borramos un elemento indicando la posición. Igual que los strings, las listas son iterables. Y también podemos agregar elementos de distintos tipos. Podemos decir que una tupla es muy parecida a una lista. Lo único diferente es que tanto el tamaño como los elementos son inmutables, mientras que en una lista son mutables. Es decir, que en una tupla no podemos agregar elementos. Una tupla está delimitada por paréntesis. Un diccionario de Python podemos definirlo como una tabla hash que asocia un objeto clave a un objeto valor.
Los diccionarios también tienen métodos. Uno de los más utilizados son keys, values e items. Con el método keys podemos ver todas las claves que contienen los elementos. Con values los valores y con items podemos ver el conjunto de elementos que compone un diccionario. En Python podés recorrer objetos iterables, es decir, string, listas, tuplas, diccionarios, etc. Este procedimiento se lo conoce como bucle for. Las funciones en Python constituyen unidades lógicas en un programa y tienen un doble objetivo. Primero, dividir y organizar el código en partes más sencillas y segundo, encapsular el código que se repite a lo largo de un programa para ser reutilizado. Las funciones se declaran utilizando def, el nombre de la función y opcionalmente parámetros. Las clases en Python proveen una forma de empaquetar datos y funcionalidad juntos. Al crear una nueva clase se crea un nuevo tipo de objeto permitiendo crear nuevas instancias de este tipo. Como les mencioné en la definición de Python, Python tiene una lista extensa de librerías. En este caso, un comando que es muy importante que ustedes sepan que existe es el comando import, donde podemos utilizarlo para importar distintas librerías. Dos comandos de Python que los considero muy importantes son help y dir. Los mismos me sirven para obtener documentación sobre los objetos definidos, ya sea de sistema, de Python o inclusive los que nosotros definamos. El módulo OS nos permite acceder a funcionalidades dependientes del sistema operativo. Este módulo nos va a permitir interactuar con estas funcionalidades y, por ejemplo, podremos crear carpetas, leer un archivo, acceder a algún proceso y finalizarlo. Les dejo un link para que puedan ampliar todas las funcionalidades que tiene este módulo. Otro módulo muy utilizado en Python es datetime, ya que nos permite trabajar con calendarios y fechas y, por ejemplo, saber cuál es la diferencia de horas entre una u otra y diferentes operaciones entre ellas. Para asimilar los conceptos que vimos recién sobre Python, es necesario que practiquemos en una consola. Para ello vamos a iniciar la máquina virtual. Bien, vamos a abrir VirtualBox. Vamos a seleccionar la máquina virtual no a virtual y haremos clic en el botón iniciar. Vamos a esperar que se cargue. Recordemos que esta es una máquina de 8 GB de RAM, de los cuales 4 GB están destinados para esta máquina virtual. Esperamos los 5 segundos que se cargue el Groove. Empieza a iniciar todos los servicios del sistema operativo Debian. Recordemos que esta es una máquina virtual que tiene Debian 10. Bien, una vez que se inicia la máquina virtual, vamos a hacer clic en actividades, luego en terminal. Bien, vamos a ver que se abre una terminal shell de Linux y vamos a escribir Python. Vemos que en este caso se abre la versión 2.7.16 y vamos a empezar a practicar un poco con lo que sería el tipado de Python, que es lo que vimos hace un rato. Bien, vamos a definir una variable a igual a 3. Y ahora vamos a ver qué tipo es la variable a. Y nos dice que es de tipo entero.
Y ustedes vieron que en ningún momento yo definí que esa variable va a ser de tipo entero, sino que Python interpreta que al contener un número, esa variable, es decir, ese valor es un entero, por lo tanto lo considera entero. Ahora vamos a hacer lo mismo con un flotante, es decir, A igual 3,14 y vamos a ver de qué tipo es A. Y nos dice que es de tipo flotante. Y vamos a definir también un entero, perdón, un string y nos dice que es de tipo string. Bien, ahora vamos a iterar este string. Lo vamos a hacer de esta manera. For i in a, acordémonos que habíamos definido a como string y voy a escribir y ahí vemos cómo podemos iterar una string, es decir, genera un ciclo, cada elemento de este string lo va a guardar en una variable i y lo va a recorrer y ahí vemos cómo imprimimos en pantalla hola mundo en este caso. Otra prueba que vamos a hacer es concatenar, por ejemplo, el número es más y acá nos dice que el número es 3. En este caso estoy concatenando dos strings. Bien, vamos a ver un ejemplo de listas. Vamos a definir una lista. Le vamos a poner B. Recuerda que en las listas se las define con corchetes. Por ejemplo, 1,2,3. Y vamos a ver de qué tipo es B. Y nos dice que es un objeto de tipo lista. Vamos a agregar un elemento a la lista. ¿Cómo lo hacemos? B.append y le voy a agregar un elemento 8. Imprimo B y tenemos una lista con elementos 1, 2, 3 y 8. Ahora vamos a insertar un elemento en la posición 2. El elemento va a ser 7. Y ahora van a ver que se agregó el 7 en la posición 2. Porque recuerden que la posición 0 tiene el valor 1, la posición 1 tiene el valor 2 y la posición 2 tiene el valor 7. Bien, ahora vamos a borrar el primer elemento. Imprimimos. Ahí yo le dije que borre el primer elemento, es decir, la posición 0 y eliminó el primer elemento, es decir, el que tenía el valor 1. Bien, ahora vamos a ver un comando nuevo que es len, el cual nos cuenta, ¿sí?, la cantidad de elementos que tiene, en este caso una lista. Y acá vemos que tiene 4 elementos. Entonces el valor que nos da como resultado es 4. Y vamos a probar. Imprimir
O sea, lo que hago es imprimir de la lista B el elemento que está en la posición 2, que en este caso tenemos posición 0, 1, 2. Y nos imprime que el elemento que está en la posición 2 tiene el valor 3. Ahora vamos a iterar for i in B. Recuerden acá, tabulación, print i. Y vemos que podemos iterar todos los elementos. Imprime 2, 7, 3 y 8. Imprimimos y corroboramos que lo iteró bien y fue por cada uno de los elementos. Bien, ahora vamos a ver diccionarios. Vamos a definir un diccionario que lo vamos a llamar C. Recuerden que los diccionarios se definen con llaves. Vamos a llamar N1, N2 va a contener Pepe y N3 va a contener el valor Juan. Bien, repasemos que esté bien la sintaxis. La clave N1 tiene el valor Emanuel, la clave N2 tiene el valor Pepe y la clave N3 tiene el valor Juan. Damos Enter, imprimimos C y tenemos un diccionario con 3 elementos. Vamos a ver las claves que tiene este diccionario y nos dice que las claves son N1, N2, N3 y los values, que serían los valores, Emanuel, Pepe y Juan. También podemos imprimir ítems, que en este caso es un conjunto de tuplas. Lo imprime como un conjunto de tuplas a cada elemento constituido por clave valor. Vamos a practicar un bucle for. Para ello vamos a definir una lista que tenga el valor 0, 1 y hola mundo. Perfecto. Vamos a ver. Imprimimos A y vamos a poner for i in A. 2 puntos. Enter. Recordemos acá darle un tabulador y vamos a poner print i. Damos Enter, un Enter nuevamente y ahí imprimimos cada elemento de esa lista. Bien, ahora vamos a probar a hacer una función. Para declarar una función lo vamos a hacer de la siguiente manera. Def suma y voy a recibir dos parámetros, A y B, tabulación y voy a retornar A más B. Y ahora voy a imprimir llamando a la función suma y le voy a pasar dos parámetros, 4 y 2, y lo que me retorna es la sumatoria de esos dos valores. Por último, vamos a importar el módulo random y voy a imprimir print random punto valores comprendidos entre
0 y 9. Y vamos a ver, si hacemos la flechita para arriba, podemos volver a los comandos. Ustedes pueden ver. Entonces si yo hago arriba, enter, va seleccionando de manera aleatoria valores comprendidos entre el 0 y 9. Si pongo, por ejemplo, 0 y 99, ahí vemos cómo va seleccionando números aleatoriamente. Por último, vamos a manipular esta librería, este módulo de Time, y vamos a escribir lo siguiente. Date, time. Bien, por ejemplo, vamos a imprimir print date.today y nos dice que hoy es 4 de julio de 2021. Ahora vamos a guardar en una variable. La variable le vamos a poner el nombre hoy. Now. Y vamos a imprimir hoy. Bien. Cuando usamos the time, nos imprime la fecha y la hora. Luego, como ya tenemos guardada la variable hoy, vamos a imprimir individualmente el año, el mes, el día, la hora, los minutos y los segundos. ¿Por qué es necesario usar entornos virtuales en una instalación de Django? Si bien no es obligatorio, pero imaginen que vamos a utilizar diferentes librerías, diferentes versiones de Python, inclusive diferentes versiones de Django, con un montón de paquetes propios instalados desde el gestor de Python, que en este caso es pip, y tantas versiones juntas seguramente vamos a terminar dañando nuestro sistema operativo. Es por ello que vamos a encapsular de alguna manera las versiones de Django y vamos a crear un entorno virtual para ese proyecto en particular y vamos a instalar dentro de él diferentes librerías, paquetes, versiones de Python, versiones de Django y demás. Aparte también a la hora de migrar a otro entorno virtual o poder migrar, por ejemplo, este proyecto a un servidor o a otra computadora, es muchísimo más fácil hacer el uso de este comando, por ejemplo, pip freeze requirements, y lo que hace es me lista todos los paquetes que yo haya instalado en pip de Python y los envía como una lista en el requirement, que en realidad lo que voy a hacer después es entrar al entorno virtual nuevo, tomar todos esos requerimientos y por medio de pip los va a instalar. Bien, vamos a volver a la consola y vamos a hacer lo siguiente. Ingresamos en el siguiente directorio: /home /programador /bems, damos enter, listamos con el S, no hay ningún proyecto, ningún entorno virtual creado, y vamos a crear con el siguiente comando: virtualenv, y le vamos a indicar que la versión de Python que vamos a usar es Python 3 y el nombre del taller. Bien, damos enter. En este caso es el nombre de nuestro entorno virtual. Lo llamamos taller. En este
este caso yo lo llamé taller. Voy a listar, vamos a ingresar y vemos que nos ha creado unas carpetas, y para activar este entorno virtual vamos a escribir lo siguiente: source bin /activate. Damos enter y vemos que acá nos está indicando que cambia el prompt y nos dice que estamos dentro del entorno virtual que se llama taller. Para salir de este entorno virtual vamos a setear deactivate y ahí volvemos a salir. Bien, ahora lo que vamos a hacer, si bien yo salí del entorno para mostrarles, voy a entrar de nuevo. Una vez dentro de nuestro entorno virtual, vamos a proceder a instalar Django. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con pip install Django, y voy a instalar la versión 3.2.5, que es la versión que actualmente, digamos, es la última versión estable al día de la fecha. Vemos que el comando para instalar es pip install Django igual y la versión. Cuando damos enter vemos que pip, en realidad pip, recordemos que es un gestor de paquetes de Python, y lo que está haciendo ahí es descargando Django dentro de nuestro entorno virtual. Vamos a esperar que se descargue un poquito. Bien, después vamos a proceder a crear un proyecto en Django, configurar el setting y vamos a crear nuestra primera aplicación. Ya está terminando. Perfecto. Ahí estamos. Está instalando. Terminó de descargar. Ustedes vean también que está instalando otros paquetes que son dependencias de Django. Y ahí terminó la instalación. Si ahora ponemos pip freeze, nos va a salir todos los paquetes que tenemos instalados, que al menos pip instaló dentro de nuestro entorno virtual. Acá vemos que está nuestra versión de Django y algunas dependencias que instaló al momento de instalar Django. Bien, una vez posicionados, si ustedes insertan el comando pwd, nos va a decir la ruta en donde estamos parados en este momento, y vamos a setear djangoadmin.py y vamos a ver un conjunto de comandos que nos da esta misma función de Django admin. El que vamos a usar es start project para poder crear el proyecto. Vamos a llamarlo taller y, muy importante, agregarle un punto al final para que lo instale en este mismo directorio en el cual estamos parados. Si no le agregamos el punto, va a crear otra carpeta que se llame taller dentro de la que ya tenemos, de la que ya estamos, que se llama taller también. Así que no olviden agregarle el punto al final. Damos enter. Si listamos de nuevo, vemos que nos ha creado un archivo manage.py y otra carpeta taller. Si entramos, vemos el setting.py, el archivo URL y el archivo WSGI.
Si nosotros no le agregábamos el punto al final, iba a quedar taller barra taller barra taller. Bien, vamos a ver de manera superficial lo que contiene el archivo setting.py. Bien, este es el directorio base. Acá seteamos, por ejemplo, cuando ya tenemos un sistema en producción. Acá habilitamos las IP, en este caso no lo vamos a hacer, pero acá, por ejemplo, si lo desplegamos en un servidor, tenemos que agregar la IP del servidor. Acá vamos a ir agregando todas las aplicaciones que vamos instalando. La ruta de las URLs, las rutas de los templates. Recuerden que solamente estamos viendo de manera superficial el contenido del archivo de configuración. Por ejemplo, acá tenemos la sección de database donde vamos a configurar luego la base de datos PostgreSQL. Bien, no más que eso. Bueno, la ruta donde están los archivos estáticos, y vamos a salir. Vamos a listar, vamos a volver un directorio atrás, listamos de nuevo y nos ubicamos en donde está el archivo manage.py y vamos a ejecutar el siguiente comando: python manage.py run server. Lo que vamos a hacer ahí es ejecutar Django en una instancia local. Vamos a copiar esta URL, vamos a actividades, abrimos Chrome, vamos a pegar en la URL y damos Enter, y vamos a ver que acabamos de ejecutar nuestro proyecto en Django. Voy a hablar sobre el patrón de diseño modelo vista template. Django usa este modelo que en realidad es muy parecido al modelo vista controlador que utilizan otros frameworks, pero con un poquito de modificaciones. Si bien este modelo de alguna manera cuenta con los controladores, pero particularmente en este patrón están definidos en las vistas. Y las vistas en el anterior modelo vista controlador está definido como template. La M significa model o modelo. Es la capa de acceso a la base de datos. Esta capa contiene toda la información sobre los datos, cómo acceder a ellos, cómo validarlos, cuál es el comportamiento que tiene y las relaciones entre los datos. La sigla B significa view o en español vista. Es la capa donde se encuentra la lógica de negocios, la lógica que accede al modelo y la delega a la plantilla apropiada. Podemos definirla también como un puente o un nexo entre los modelos y las plantillas. Y la sigla T significa template o plantilla. Esta capa hace referencia a la presentación de la información, el formato y cómo se muestran sobre una página web u otro tipo de documento. Para poder entender un poco mejor el funcionamiento de este patrón de diseño modelo vista template de Django, vamos a hacer referencia a la siguiente imagen. Acá podemos ver que cuando ingresamos a un link o a una URL de nuestro navegador, el primer paso es hacer una solicitud al mapeo de URLs, el cual está relacionado directamente a las vistas. Las vistas, en caso de necesitar algún dato de los modelos, lo solicita y los modelos hacen la consulta a la base de datos. Una vez que los datos son obtenidos por el modelo, los envía al template, donde ahí se encuentra toda la lógica de representación, formateo y maquetado de los sitios para luego ser enviados de nuevo al navegador que los solicitó.
Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy en este segundo video. Espero que les haya sido de gran utilidad. Muchas gracias.